¿Qué tal estás? Nos vimos ayer, tal vez, nos vemos otra vez hoy, pero hoy nos vamos a ver con una invitada muy especial en el encuentro de este mes entre Relájate y Educa. Hoy vamos a hablar con Victoria, que es la fundadora de un proyecto que es probable que te interese, que se llama Cocotips y es un proyecto con el que ella lleva 10 años llevando prácticas de mindfulness y de meditación a niños, a familias, a centros escolares y hace un trabajo pues emocionante y bonito y muy necesario. Vamos a ver si aparece por aquí y si no, a ver si la encuentro yo y la invito. Aquí está, Coco Tips. Vamos a invitarla. Bueno, ya la hemos invitado, me imagino que aquí está. Hola Muy buena. Vicky, Hola, ¿qué tal? qué gusto estar contigo. Qué gusto, sí, estar contigo. Vicky, no sé si, creo que estabas aquí, no sé si me has oído, te estaba presentando justo ahora, estaba contando un poquito lo que haces, creo que te has congelado. Vamos a ver qué pasa, a ver si vuelves. Un momento, a ver, no lo sé. A lo mejor soy yo, Vicky, no lo sé. Bueno, si va peor, me cambio a otro lugar. En principio, vamos a ver qué tal. Ok, vamos a intentarlo. Perfecto. Vale. Los que estáis por aquí nos podéis decir si nos veis bien, si no nos veis bien y así nos ayudáis un poquito a saber qué es lo que puede estar pasando. He contado, Vicky, en qué consiste, qué experiencia tienes, que llevas más de 10 años trabajando con niños, con familias, llegando a muchísimas aulas para llevar la meditación y el mindfulness a los más pequeños, pero también a los adultos. También, si no me equivoco, formas a profesores. Y quiero deciros que es autora de 3 cuentos, los tres han sido requeteleídos en mi casa, sobre todo uno de ellos. Los tengo en cajas porque yo me he mudado hace poco y todavía no están todos los libros colocados. Pero hay uno de ellos que se llama Irene y el enfado, que es un libro que se nos cae a cachos, pero se nos cae a cachos de lo muchísimo que lo hemos estado leyendo. En este libro, en concreto, Vicky nos enseña a los niños y a los adultos cómo gestionar a través de la meditación los momentos de ira y de rabia. Luego tiene otro libro sobre la identidad de cada uno que se llama ¿Quién soy yo? Y otro para buscar la felicidad interna que se titula ¿Dónde está la felicidad? Son libros infantiles con unas ilustraciones muy bonitas, muy fáciles de leer y como os digo, en muchos casos enganchan. El de Irene y el enfado nosotros lo hemos leído ya muchísimo, muchísimo. Y Esos hoy Vicky cuentos, está aquí. esos cuentos realmente los creé en su momento porque hace años no había tantos cuentos infantiles que hablaran sobre estos temas de la atención, de la gestión emocional. Y entonces, en el propio trabajo con los niños, pues era como una necesidad de tener algún material que me ayudara a poder trabajar esos temas y por eso fue por lo que se crearon esos 3 cuentos. Bueno, pues para personas que no somos profesionales del mindfulness o de la meditación, también nos ayuda muchísimo a poder acompañar a los niños gracias a tus cuentos. Yo la verdad es que te los agradezco mucho porque nos han acompañado muchos años. Eh, Te nos estás congelando, Vicky. Tenemos que hacer algo las dos, o tú o yo. Voy a Me, ver. me voy a cambiar de sitio, perdóname, No, porque no pasa veo que, nada. que donde estoy no está funcionando. Así que me cambio, improviso. Discúlpame porque siempre ha funcionado, pero hoy no. Vicky, a lo mejor soy yo, ¿eh? No sabemos quién de las dos es. Vale, bueno, ahora estoy muy cerca del wifi, así que espero que hará bien. Genial. Pues gracias. Pues Vicky nos va a hablar de preguntas relacionadas con el mindfulness en familia y también dirigido a los niños. Tenemos unas cuantas preguntas para ella, pero si alguno de vosotros quiere preguntarle algo, por favor nos escribís y yo le iré leyendo las preguntas que dejéis por aquí.
Vicky, empezamos, si te parece bien. Tenemos 45 minutos y si con tu Sí, permiso, sí. ¿Puedo decir una empiezo. cosa antes de empezar? Todo lo que Mira, quieras. sí, es que quería, como para presentarme un poquito más, como yo sé Sí, por que esta favor. comunidad tuya es una comunidad de familias especialmente, ¿sí? Sí. Creo que sí. Entonces, yo quería compartir que yo no soy madre y por lo tanto yo no tengo yo no tengo tips de vida familiar. Digamos, lo que yo tengo, el conocimiento que tengo, que trabajo con muchas familias, es el haber visto cómo aplicar el mindfulness a los niños y ver cómo hacer para que funcione. Eso es lo que yo, la aportación que tengo. Y entonces en el trabajo con las familias muchas veces, bueno, siempre pido feedback, porque es como decir, estas técnicas, ¿cómo van funcionando así? ¿Cómo van funcionando así? Lo mismo en los colegios. Yo no soy profe de colegio, pero trabajo con profes. Entonces, como poder aportar mi pasión, que es el mindfulness y el comprender a los niños más profundamente, poder aportarlo como equipo con las familias o con los coles, que me parece importante decirlo. Y hay una cosa muy importante que yo no he dicho, perdonadme. Cocotips. La encontráis como Cocotips. La encontráis en Instagram y la encontráis. Su página web es cocotips.es. Coco como un coco. Cocotips.es. Y lo repetiré luego, al final, para los que se incorporen más tarde. Pues vamos a ver, Vicky, si nos arrojas un poco de luz para ver cómo podemos ayudar a los niños o apoyarlos a través del mindfulness. ¿Cómo se puede aplicar el mindfulness en familia? Cuéntanos. Vale, pues mira, si quizá para empezar desde un lugar que estemos todos en el mismo sitio, es decir un poquito qué es mindfulness, porque sé que habréis tenido otras personas que han hablado de mindfulness aquí en la comunidad, pero una pequeña introducción, porque mindfulness es algo muy normal realmente. Mindfulness es la capacidad de poner atención en lo que está pasando. Y poner atención en lo que está pasando es, por ejemplo, en lo que pasa fuera de ti, alguien que te habla ahora mismo. Entonces puedes poner atención y darte cuenta de lo que está pasando. Puedes escuchar, puedes ver, ¿no? Lo que está afuera. También es darte cuenta de lo que pasa en tu interior, que en nuestro interior pasan un montón de cosas, porque pasan emociones, pasan pensamientos, estados de ánimo, y de eso también nos podemos dar cuenta, podemos acostumbrarnos a llevar la atención hacia afuera y hacia adentro. Y la aplicación que tiene, pues imagínate, cuando aprendemos a poner atención hacia afuera, pues imagínate en una familia lo que eso significa en cualquier relación, ¿no? Poder estar más a la escucha, estar más atento a lo que pasa. En el caso de los peques, además, como seguro que habéis hablado muchas veces, necesitamos saber leerles, saber qué está pasando, porque muchas veces, justo yo creo que además eso sería el kit de la cuestión realmente. Es que muchas veces la labor del adulto es descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A través de verle realmente y ver esto que está haciendo, esto que está diciendo, qué está pasando, ¿no? Entonces, esa presencia desde el adulto es súper importante hacia afuera. Y luego hacia adentro, pues imagínate en una familia, en cualquier comunidad, pero en una familia, el poder acostumbrarnos a ser conscientes de cómo nos estamos sintiendo y de esa manera poder saber qué necesitamos, lo importante que es, tanto el adulto como, por ejemplo, si tú te sientes abrumada en un momento, estás sobrepasada, poder darte cuenta en el mindfulness es un darte cuenta cálido, no es darte cuenta y ya. Hay una calidez, hay un no juicio, es como hay una comprensión de que somos seres humanos, hay algo amoroso. Entonces en ese momento dices, estoy sobrepasada, me doy cuenta y ahora mismo necesito unos segundos de cuidarme, ¿no? Tanto el adulto como también los niños, poder que se acostumbren a decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Y soy yo, ¿qué tal? Que me ha llamado mi marido, que está en el extranjero, y me ha Ah, llamado vale. para charlar por seguro y no sabe que estoy aquí. Perdón, lo siento, tenía que haber apagado el WhatsApp. Voy a arreglarlo. Pues Sigue yo tampoco lo he hecho, contándonoslo. espero que no.
¿Cuántos baches estamos teniendo? No pasa Sí, nada. no pasa nada. Pues ahí un poquito lo que te comentaba era eso, ¿no? Como, ¿qué es mindfulness? Y ya ponerlo en un lugar que no sea teórico, que sea, ¿qué significa eso en nuestro día a día, ¿no? Así que ese sería como un pequeño punto. Y luego la cosa es que, ¿cuál era la pregunta concreta? Bueno, la pregunta nos la has respondido, ¿cómo se puede aplicar el mindfulness en familia? Y yo estaba pensando que muchas veces esa atención hacia afuera, y con el tipo de vida que llevamos, que es una vida en la que no nos da tiempo a percibir nada, ni lo de fuera, ni lo de dentro, porque vamos al tran, vamos pa, 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 cómo en el momento en el que, a pesar de tener un ritmo un poco rápido, empiezas a percibir lo que ocurre, cómo de pronto las relaciones cambian, el estado anímico cambia, la otra persona, el niño o tu pareja, si tienes pareja, los adultos de tu entorno también cambian, porque de pronto, a pesar del ritmo, en mi opinión, demasiado rápido que muchos llegamos, pero bueno, en cuanto hay una atención hacia la otra persona, todo se modifica, porque hay presencia, lo que tú decías, hay presencia. Hay presencia, con lo cual hay más información para poder dar el siguiente paso, ¿no? A lo que esté pasando. Y luego Exacto. lo que decías de cómo llevarlo a la familia, es muy bonito porque digamos que esto de que estamos hablando de poner atención es algo como muy evidente, pero no es tan fácil. O sea, parece que es, bueno, pues qué cosa tan normal, darte cuenta de lo que está pasando, pero en realidad no es tan fácil, porque ya sabemos que estamos todo el rato pensando en lo que va a pasar luego, recordando lo que pasó, narrándonos lo que está pasando ahora, y entonces eso hace que realmente no estemos presentes. Entonces, ¿cómo llevarlo a la familia? Por llevarlo, por decirlo de una manera muy práctica, que es como que en esos espacios en los que dejas por un momento de hacer, incluso puedes dejar de estar en el pensar y simplemente ser consciente de lo que pasa, o sea, ser consciente de un sonido, de los sonidos, o ser consciente de lo que estás viendo cuando vas caminando, ¿no? Sin necesidad de pensar, eso se puede cultivar en la familia de una manera que son momentos cortos de conciencia repetidos muchas veces, se vuelven espontáneos. Porque el mindfulness no hace falta que sea algo largo ni tedioso. Los niños lo rechazarían inmediatamente. El poder entrenarnos en esta capacidad de ser conscientes, de parar y darnos cuenta, se puede hacer de maneras muy divertidas. Entonces, por ejemplo, un clásico del mindfulness para niños es el sonido de la campana, del cuenco tibetano. Yo lo tenía abajo, pero como me he cambiado de sitio, ahora ya no lo tengo a mano, así que... Pero la cosa es que algo tan sencillo como decir, vamos a parar un segundo, vamos a escuchar el sonido del cuenco, que es una vibración que va bajando, bajando, bajando hasta que desaparece, y cuando desaparezca del todo, levantamos la mano. Y esto ya es un juego que les gusta, les chifla. Entonces tú ponemos nuestro cuerpo atento, un cuerpo atento es que está cómodo, pero a la vez está alerta. Por eso no puedes estar ahí apachurrado, sino que estás alerta, ¿no? Entonces ahí tocas la campana, ¡tum! Y en ese ratito en el que estás escuchando, simplemente escuchar, escuchar hasta que desaparece, eso es un momento corto de conciencia. Entonces, para crear esos momentos cortos de conciencia, utilizamos llevar la atención a lo sensorial, es decir, a los sentidos, por ejemplo, los sonidos, y muy importante al cuerpo, a sentir el cuerpo. Eso es súper clave. El poder sentir el cuerpo hace que el sistema nervioso además se autorregule, es decir, si estamos en momento de estrés o de inquietud, ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, llevar la atención a la respiración, que también es como algo que parece muy, sí, la respiración, lo de siempre, pero es que es muy potente. Muy potente. Entonces, por ejemplo, a los peques se les puede enseñar a llevar la atención. Nosotros lo hacemos mucho con molinillos. Entonces, se ponen una mano en la tripa, entonces inspiran por la nariz y esto lo saben hacer desde muy pequeños, incluso desde 3 años. A lo mejor no en el primer trimestre del cole, pero en el segundo, en el tercero, ya saben perfectamente inspirar por la nariz y expirar por la boca. Siempre con excepciones. Siempre hay excepciones, porque hay todo tipo de personas siempre.
pero en general se puede aprender muy pronto. Entonces ellos hacen sus respiraciones, expiran por la boca, ponen la manita en la tripa y aprenden, y entonces tienen esas 3 respiraciones, otro momento corto de consciencia, que ya lo tenemos ahí. Incluso si quieres, la mano de mamá o de papá en la tripa, para que haga la respiración con esa mano amorosa y ¿sabes? Eso cerquita del cuerpo. 3 respiraciones y luego tú ayudas a papá a hacer las suyas. Pues ya está, ya hemos hecho otro momento corto de consciencia. Otro, por ejemplo, que este funcionaría más a partir de los 5 años, o si lo entrenas, a lo mejor a los 4, pero cuesta un pelinín, es poner atención a los sonidos del ambiente. Entonces, es decir, vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos todos silenciosos y vamos a escuchar los sonidos que lleguen a nosotros, los contamos con los dedos. Entonces, silencioso y de repente se oye, pues, a lo mejor un coche que pasa, o el vecino de arriba, o lo que sea, y se comparte, ¿no? Pues otro poquito de consciencia. Así que esto es repetirlo muchas veces y ya vas creando esa posibilidad. Y una manera muy interesante es crear rituales. Los rituales funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, si antes de cenar, y esto cada familia, cada persona tiene que adaptarlo a su vida real, pero si cenáis juntos, pues a lo mejor antes de la cena resulta que escucháis sonidos por unos 30 segundos, un minuto, ¿sabes? Entonces vas teniendo tus rituales o te vas a la cama y ahí en la cama haces otros juegos que podemos ahora compartir para no estar todo el rato hablando yo seguido, pero que ahora os compartiré algunos más que pueden ser rituales para que se vayan creando esos espacios. Vicky, lo que queremos es que hables tú. Tú has venido aquí a contarnos, ¿eh? Puedes hablar seguido. Lo que queremos es que tú nos enseñes. Eh, pero bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta porque además Vicky ha leído las preguntas antes y tiene Un poco de todo. estructuradas las respuestas. ¿Y qué beneficios tiene esto? No, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos momentos pequeños de conciencia podemos meter en el día? Que sea llevadero, que no sea excesivo, que no se quede corto. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, que sea llevadero. Es decir, mientras yo creo que todo, y aquí es una de las claves, porque tú puedes coger un libro y leer todas estas técnicas y luego las haces y es que no me funcionan, ¿no? Entonces, hay claves que tiene que haber detrás. Yo creo, primero es que el adulto conozca un poco sobre esto, Claro. ¿sabes? Que no sea coger, incluso estos tips que yo estoy diciendo los puedes probar, pero sería mejor que el adulto haya experimentado un poquito esto, porque entonces ya sabe más qué es lo que está buscando cuando hace eso. Y luego lo siguiente es, a los niños se mueven por el entusiasmo, por las cosas que les... Entonces, si vemos que esto decae, pues hay que bajar el ritmo. Pero si no, si está en ti integrado, al final cualquier momento, porque se pueden crear juegos todo el rato. Yo el otro día se lo contaba a unas amigas que estaba con mi sobrina y no lo tenía planeado esto, pero sí que tengo la intención cuando estoy con ella de yo quiero estar con mucha presencia y estar acompañando, ¿no? Ese rato, viendo cómo puedo estar ahí siendo útil en este aspecto. Entonces, bueno, pues teníamos un tarrito con frutos secos, tenía anacardos, avellanas, almendras y tal, ¿no? Entonces, pues surgió natural decir, oye, vamos a jugar un juego. Yo te pongo uno de los frutos secos en la mano, tú no lo miras y te lo comes y a ver si sabes cuál es. Pues de repente de ahí salió un buen rato de juego que eran momentos cortos de consciencia, algo sensorial que estás en él y que te entusiasma, ¿no? Porque sabes lo que estás buscando, se te ocurre. O de repente otra vez estaba con unos niños que los estaba cuidando y estaban súper nerviosos, o sea, muy, muy alterados. Y estaban jugando con unos cochecitos de estos chiquitines y era como me sé el truco que hay detrás, que es lo que quiero compartir con vosotras ahora. Cuando te sabes el truco, ya sabes qué juegos pueden buscar eso que quieres. Y yo lo que quería era llevarles al cuerpo, a sentir el cuerpo. Porque sé que cuando los niños sienten su cuerpo, eso les produce calma, en general. Entonces, pues en este caso empecé con los cochecitos a decir, a ver, este cochecito pasa por todo el cuerpo. Y iba despacito por un niño
y entonces el otro ya se preparaba y entonces por los dos niños y de repente me pasé un buen rato en el que estaban tumbados sintiendo el cochecito. Ya estaba el objetivo cumplido. Entonces, es como que cuántas veces o cómo, pues tú en cuanto veas de qué va, en cuanto empieces a verlo, cualquier momento de la vida familiar puede ser una oportunidad. Oye, Vicky, para sentir el cuerpo con niños un poco más mayores, niños de más de 10 años, ¿cómo se puede hacer? A los que no puedes pasar un cochecito por encima y no te van a dejar que les hagas un masaje. Nosotros hacemos masajes de pizza, pero un niño de 10 años va a decir, déjame en paz, estoy a mi rollo. Ajá, a ver, porque en el cole sí que se dejan más. Mira, por ejemplo, para un niño de 10 años, un juego que les suele gustar mucho es tumbar, se tumban boca arriba. Si puede ser con poquita ropa, mejor, si estás en casa que estés calentito, que a lo mejor estén en pijama o algo así. Y entonces pones una tela que le tape por completo, ¿vale? Si no les molesta la cara, siempre hay que preguntar si no está molesto. Y una vez que lo tienen tapado, y todo esto, claro, hacerlo en plan, bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Entonces te voy a tapar completamente a ver qué tal, no sé. Y ya una vez que está tapado, desde la zona de los pies, empiezas a tirar despacio, muy a ras de cuerpo, muy a ras, para que continuamente la tela se esté deslizando por el cuerpo y empiezas a tirar y eso hace que el sistema nervioso se calme un montón. Y eso les suele gustar. Entonces, hay maneras, ahora se me ocurre otra, pero que es muy difícil de explicar aquí, no sé si a lo mejor lo voy a intentar, pero por ejemplo, un niño o niña que está tumbado boca arriba y tú con ese mismo pañuelo lo coges de manera que sus pies se queden sobre el pañuelo y tú Ujú. haces así, puedes levantar los pies, ¿no? Con el pañuelo. Sí. Haces así. Y entonces puedes mover los pies para un lado, para el otro. Eso lo puedes hacer con los pies, con un pie, con el otro pie, con los dos, con las manos. Y todo eso es sentir el peso. Sentir peso y sentir el cuerpo, todo eso ayuda a, pues eso, a que se calme el sistema nervioso. En el caso de un niño de 10 años, niños más mayores, yo lo que haría sería explicarles que esto que estamos haciendo es porque sentir el cuerpo nos ayuda a calmarnos. Entonces, una vez que lo entienden, también que puedan tener su propio recurso de hacerlo solos, ¿sabes? Es decir, mira, una cosa que es que yo cuando la aprendí dije, pero bueno, esto cómo no lo he sabido yo antes y cómo no lo sabe todo el mundo, pero y a lo mejor ya lo habéis comentado aquí, pero que el sistema nervioso de los niños no está desarrollado hasta los 25 años, o sea, de los humanos, quiero decir. Entonces, eso significa que no esté desarrollado su cerebro, su sistema nervioso, significa que hay muchísimas capacidades que no tiene, que los adultos tenemos, pero los niños no. Y una de ellas es calmarse. Su fisiología no está preparada para eso. Entonces necesita a un adulto que a través de su propio sistema nervioso, que está calmado y regulado, le enseña al sistema nervioso del niño sin hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues con el tacto. Por ejemplo, tú tienes un bebé y lo quieres calmar y ¿qué utilizas? Tacto, voz, ¿no? Desde tu Sí. sistema, pues tú le calmas a Movimiento. él. Sí. Entonces, pues es importante también que puedan ellos aprender a través del adulto que le enseña de sistema nervioso a sistema nervioso y también que el adulto le pueda enseñar cómo calmarse solo cuando lo necesite. Entonces, por ¿Y ejemplo, cómo se puede hacer? ¿cómo? Pues, por Cuéntanos. ejemplo, una de las maneras que he visto que muchos niños lo utilizan, hay muchas, ¿vale? Muchas maneras. Pero, por ejemplo, una de ellas, uno de los clásicos también, es la respiración abdominal. Entonces, desde chiquitísimos, desde 4 años, y creo que con 10 años también, porque con 10 años a veces también tienen peluche, con 10 años todavía tienen pueden, entonces su Hay niños. peluche sí, puede seguir siendo importante, incluso aunque sea un poco que no se sepa, pero ellos pueden tener Sí, sí. cierta conexión. Y si no es un peluche, pues puede ser otra cosa. Ahora verás cuando te cuente. La cosa es que se tumba boca arriba, yo lo que hago es, primero se lo enseño, le digo, mira, vamos a coger a un voluntario, puede ser papá o puede ser otro niño de clase, lo que sea. Se tumba boca arriba y yo lo hago todo como muy especial, eso les gusta, ¿no? Cuando dices, vamos a ver qué pasa, tal. Entonces, pones el muñeco sobre su tripa, la tripa del voluntario, que está boca arriba. Y entonces
el muñequito se va a empezar a mover arriba y abajo. Y aunque a nosotros nos parezca una chorrada, a ellos les encanta. De repente dicen, se mueve, ¿sabes? Es interesante. Entonces, una vez que ya saben cómo funciona, tú dices, vale, ahora túmbate que lo vas a hacer tú. Entonces, prepárate. Para poderte poner el muñeco, prepárate. ¿Cómo te preparas? Pues deja las piernas estiradas, los brazos bien apoyados en el suelo. Y ahora, silencioso, que va a venir el muñeco y voy a poner el muñeco sobre tu tripa. Entonces ya ahí pum, le pones el muñequito. Y entonces aquí la clave es, lleva tu atención, la atención es clave. Lleva tu atención justo donde está tu muñequito y siente el peso, siente el movimiento, mira, siente cómo sube, cómo baja, que tu atención esté ahí y se lo repites tranquilamente. La atención en el muñequito, notando tu respiración, cómo sube y baja. Bueno, pues esto que pueden aprender desde chiquititos hasta bien mayores es una manera muy bonita de que ellos conecten con la respiración abdominal, pero otro día les puedes enseñar con las manos. Hoy no lo vamos a hacer con muñeco, lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Vamos a llenarlas de cariño, lo primero de todo, si la edad del niño te permite este tipo de cosas. Las pones sobre la tripa y notas cómo suben y bajan. Vicky, no te oímos, de repente. Hola, hola. Ahora sí, no sé qué ha pasado. De pronto, lo último que has dicho, los últimos 15 segundos no te hemos oído. Que el Solamente niño, le decimos al niño que note cómo las manos suben y bajan. que aprendan ellos solos, porque te comentaba que por un lado necesitan aprender desde el sistema nervioso del adulto regulado, y eso es clave, 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 pero también pueden empezar a aprender ellos por su cuenta cuando lo necesitan. Y yo he visto montones de niños y niñas que lo hacen, que cuando se lo enseñas de una manera amorosa, despacito, y no en el momento en el que tienen un volcán. Claro, claro. Ese no es el momento. Eh, vuelvo a no oírla. Decidme si le oís vosotros a Vicky o si soy yo la que no le oye. Hola, hola, probando. Ahora sí, no sé por qué pasa, se va y vuelve la voz. Eso nunca me había pasado. Están pasando todas las cosas. Y tenemos un resultado, pero súper interesante. A lo mejor ya no vuelve a ocurrir. Vamos a cruzar los dedos. Me estoy saltando completamente las preguntas que te habíamos mandado. Es algo que me suele pasar porque las conversaciones son tan interesantes me van surgiendo muchas preguntas. Mejor. Oigan, dicen que no te oían tampoco ellas. Gracias, gracias. Pero bueno, ahora sí que estamos oyendo. Una pregunta sí te voy a hacer. Además de la respiración, los adultos, ¿qué podemos hacer para regular nuestro cuerpo, para entrar en contacto con nuestro cuerpo, para sentir nuestro cuerpo en esos momentos en los que estamos perdiendo el control? Que eso es algo que muchos de los que estamos aquí necesitamos muchas veces a lo largo de la semana. Vale. A ver, la respiración es muy buena porque es un stop, es un estoy Claro. haciendo algo. Es como estoy sobrepasada y algo tengo que hacer. Entonces, la respiración es muy buena cosa. Pues sí, espera, Vicky, ¿sabes por qué te he dicho que la respiración no? Te he dicho la respiración no porque es algo que hemos oído muchas veces, pero realmente probablemente sea lo más efectivo. Así que olvídate de la respiración no, Pero no, perdóname, olvídate. y a Es la vez, clave al sí. nivel. Y, o sea, esa respiración puede ser como un punto de inflexión, pero digamos que realmente de lo que se trata es de decir, ¿qué está pasando ahora mismo? O sea, la pregunta es, ¿qué está pasando ahora mismo? Porque cuando dices, ¿qué está pasando ahora mismo? Ahí hay consciencia. Y cuando hay consciencia, la consciencia puede darse cuenta de la emoción. Si no hay consciencia, estás sobrepasado por la emoción. Entonces, es una pregunta que si te acostumbras a hacértela es como, espera, 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 ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Te respondes, ¿qué pasa en el cuerpo ahora mismo? ¿Cómo está? Y notas el corazón cómo va, si va rápido, la respiración cómo es. Si de repente notas, ay, estoy apretando aquí, ¿no? Entonces, cuerpo. Sería, ¿qué está pasando? Y es cuerpo físico. Eso es un lugar. ¿Y cómo me estoy sintiendo? Sería lo otro, emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo pues una rabia.
y a lo mejor dices, y miedo también, ¿vale? Estás dándote cuenta de lo que está pasando, estás dando esa opción. Y en ese, ¿qué está pasando? Hay otra cosa más, son los pensamientos. Y entonces ahí puedes darte cuenta de que quiero matar a mi hermana porque no la soporto y te puedes dar cuenta de que eso no tiene ningún sentido y en ese momento darte cuenta. Esto es verdad que lleva a tener práctica, pero sí es una parada de conciencia de qué está pasando que te permite, mira, con los niños hacemos una manera de explicar este tema de la reactividad que creo que es bastante ilustrativa, que es, tú imagínate, este dedo es la emoción, ¿no? Entonces de repente estás súper enfadado por algo, enfadada, y entonces, ¿qué es lo que haces? Si eres niño o niña, pues lo que haces es, ellos mismos te lo van a decir, lo que haces es romper, morder, tirar, ¿no? Si eres un adulto, ¿qué haces? Mandar un WhatsApp desagradable, decir algo que, sabes, que no lo sientes en absoluto, todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, esta es la emoción y esto es lo que hacemos. Digamos, es la reacción. Entonces, mindfulness lo que te aporta justamente es esto, es separar. Y en este espacio de en medio es donde tú puedes elegir lo que quieres hacer. Entonces, en lugar de morder, romper, mandar un WhatsApp, que no sé qué, si hay este espacio en el que puedes elegir, ¿qué puedes hacer en esa situación? Alejarte a lo mejor. Dices, me voy a alejar, porque ahora mismo estoy sobrepasada, esto no va a funcionar, ¿no? O a lo mejor te están haciendo una propuesta y dices, no, no te puedo responder ahora. O, ¿no? O con los niños, yo creo que una cosa que pasa muchas veces es como que cuando hay mucho jaleo fuera, cuando están pasando muchas cosas, es como la cosa de tengo que solucionarlo, tengo que solucionarlo. Y como tú estás sobrepasada, es como todo va peor. Entonces, Sí. aunque parezca mentira, a veces la mejor inversión es parar un momento y decir, ¿qué está pasando? Porque ahí hay una autorregulación que te va a permitir elegir otra respuesta. A lo mejor luego la analizas y dices, esta no era la que voy a elegir otras veces porque es verdad que no me ha gustado. Pero como tenemos esa parte de no juicio, de compasión, de estar aprendiendo todos, todos imperfectos y vulnerables, pues dices, ah, vale, pues esta no me ha funcionado, la próxima puedo elegir otra. Pero un poco sería esa la idea, como esa pausa. A quien le sirva la respiración, a veces otra persona necesita moverse y eso se lo ofrecemos a los niños. No todos los niños se calman con la respiración. Es más, el enfado es una emoción que tiene mucha energía y muchas veces lo que necesitas es, por ejemplo, moverte. Necesitas, Sí, les enseñamos maneras de soltar así con el cuerpo. Esto puede funcionar también, soltar, ¿sabes? Que puede ser un juego divertido que haces que, y que luego lo pueden usar ellos. jo, cuántas cosas nos estás contando, Vicky. Eh, Otra de las preguntas que queríamos hacerte es, que nos has respondido ya, qué podemos hacer para que los niños se calmen, pero ya nos has dado muchas pautas. Y otra es, ¿cómo podemos ayudarles a que identifiquen sus emociones? Pues mira, sí, como ya sabía la pregunta, lo he estado reflexionando. A ver, ¿qué tiene sentido aquí? ¿Qué es real? ¿No? ¿Qué es real? Entonces, yo pienso, primero, que sea algo cotidiano. Es decir, todo el rato hay emociones a nuestro alrededor, en la vida familiar, en las personas que nos cruzamos, en nosotros mismos. Entonces, ¿qué te parece el que podamos normalizar el poder observar, porque nosotros, o sea, una cosa que se les puede enseñar es las emociones se ven por fuera y se sienten por dentro. Entonces, si a lo largo del día hay oportunidades de decir, ¿cómo crees que se está sintiendo papá ahora mismo? ¿Cómo lo sabes? Por la cara, ¿no? Porque cómo tiene la boca, cómo tiene los ojos, cómo, ¿no? Es poder ir identificando de una manera natural emociones agradables también, no solo las difíciles. También emociones agradables, es decir, ¿cómo te crees que se está sintiendo la mamá? Y de repente, pues tiene una sonrisa, tal, pues está alegre, ¿no? Pero que sea una cosa común el identificar, o de repente estás en la calle y hay un niño llorando, y dices, ¿cómo crees que se está sintiendo ese niño? ¿Qué emoción crees que siente? Y a lo mejor tiene una pataleta, imagínate, y dice triste, y dices, uy, la tristeza
es diferente, mira bien esta emoción, cómo es, mira el cuerpo, tal, esto es enfado, porque ya sabes que los niños muchas veces no quieren admitir el enfado, te has dado cuenta, ¿verdad? Y Bueno, también porque los adultos no les dejamos enfadarse. exactamente, como no les dejamos enfadarse, lo tienen censurado y Bueno, dicen tristeza. Es curioso, ¿eh? Entonces, pues eso poder decir, esto es tristeza, esto es enfado, ¿no? Que quede claro. sí, pero Entonces, está muy bien poder hacerlo con normalidad, integrado en las dinámicas habituales del día a día y señalándonos a nosotros mismos. Otra sí, de las cosas que yo hacía es, cuando te recoja del colegio, creo que vas a tener una sonrisa muy grande, porque siempre estaba la sonrisa, cuando al inicio del día no había sonrisa, había dificultad. O sea, sé que ahora es difícil, ahora tienes una emoción difícil, pero cuando te recoja, creo que vas a tener sí. una sonrisa muy grande. O se me está poniendo una cara de enfado. No sé qué vamos a hacer. Se me está poniendo una cara, ¿me veis? Mirad la cara que tengo. Es que está viniendo, es que está aquí, está muy cerca. Y sí, así, pues normalizándolo. Normalizándolo. Y yo creo que una cosa también muy importante es quitar la culpa. Esto mismo que decíamos antes, ¿no? O sea, poder sentir emociones. Vicky, otra vez. A ver, vuelve. O- A ver si te oímos ahora. Otra Ahora, vez que has hola, quedado muda. hola. Ahora ya está, has vuelto, Vale. ya has vuelto. Pues mira, lo de no sentirnos culpables, es decir, que todas las emociones, a ver, hola, hola, ¿sí? Sí, sí. Si ya están aquí, es que es lo que hay. O sea, esta es la emoción. Todas las emociones son posibles. No tenemos por qué sentirnos culpables de ninguna. Ahora, lo que no podemos es todos los comportamientos. O sea, Es que nos sentimos culpables por esto, porque van juntas, la emoción y la reacción. Y lo pasamos muy mal, porque sí, hacemos cosas que no benefician a nadie y que van claro. contra nuestros valores, además, son muy incoherentes con respecto a nuestros valores internos. Y entonces, ¿qué te parece como que el mensaje, sí. ¿Y qué te parece que el mensaje sea el enfado es una emoción que está bien, o sea, el enfado tiene su función, pero cualquier comportamiento no, ¿no? Entonces ahí ya cambia el, Sí, el- sí. el- el peso, ¿no? Es como los nervios, el sentirte nervioso es una emoción, no te sientas culpable por ello. Ahora, los comportamientos es otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? Enseñarles maneras. Porque claro, les Sí. decimos este mensaje, pero entonces dicen, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ahí poder tener un repertorio de maneras para poder, nosotros decimos, cuidar de tu emoción difícil. Entonces, la que sea, tú ya tienes has aprendido una serie de herramientas y puedes tener tu refugio, a lo mejor también lo has hablado aquí, pero tener un refugio emocional es una maravilla. Tener un espacio físico en el que tienes tus objetos que te sirven, que a lo mejor es una pluma, ¿sabes? Una pluma en la que te acaricias cuando estás sintiéndote mal y eso produce un bienestar, entonces ya se equilibra un poquito. A lo mejor tienes la botella típica de purpurina, agua con purpurina, que es como súper famosa ahora, ya, o sea, que desde hace tiempo. Entonces puedes utilizar, a lo mejor te va bien a ti, a lo mejor lo que te va bien es, pues, por ejemplo, un peluche, poder acariciarlo, ¿no? Le puedes enseñar cosas y las tienen en su refugio, o a lo mejor pintar, a lo mejor mirar un cuento. Entonces Leen. saben que ahí están cuidando de su emoción, es su lugar para cuidar. Entonces ahí sí que es como que les estamos dando el kit completo, es decir, puedes sentirte como te sientas, no te sientas culpable con ello, pero no todo vale, no puedes hacerte daño a ti ni hacer daño a los demás. Entonces, vamos a aprender todos, porque nosotros adultos estamos igual, a cuidar de nuestra emoción difícil cuando aparezca. ¿Vale? Vamos a tener ese lugar tan especial para poder hacerlo. Y a practicar. Qué buen consejo. Muy bien. Mi hija, la que se descontrola más, lee. Lee, pero durante muchos años se duchaba. Ujú. ¡Quiero ducha! Decía, bien, yo me ponía muy contenta, ¿no? En medio de la crisis, ¡quiero una ducha! Fíjate. Ya sabía que ahí, ¡bum!, se regulaba, ya está.
Sí, cuando salía de la ducha estaba mejor. Sí, sí, se Pues pasaba mira, mucho tiempo. Ya lo sabía. ducha, sentir el cuerpo total. Y el Bueno, agua. Yo tengo un amigo en Tenerife que es pescador y es una persona de estas sabias del campo. Y él siempre me ha dicho que cuando tienes mucho enfado puedes poner las manos en agua, que quede, ¿sabes? Como la superficie ah, del agua y pones la mano de manera que esta parte de aquí toque el agua y esta parte no. y No así, lo he probado, pero puede estar muy bien con los niños. pues sí, una buena actividad. Vicky, nos quedan 5 minutos. Nos has contado muchas cosas, nos podrías contar muchísimas más, estoy segura, sobre todo porque nos has contado muchas herramientas que nos pueden venir muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ha habido varios comentarios diciendo que qué guay algunas de las estrategias que nos has dado. Preguntas, no nos habéis hecho ninguna, ¿verdad? A ver, estoy yendo un poco para atrás. Ti, ti, ti. No, no veo preguntas, no pasa nada. A los que nos estéis preguntando si el directo se va a quedar, sí, se va a quedar aquí, lo vamos a subir a Facebook, lo vamos a subir a YouTube y vamos a hacer podcast. O sea que lo podréis escuchar en unos días de muchas maneras y os lo mandaremos por correo electrónico. Eh, es que queremos más estrategias, nos dice por aquí alguien a quien conoce bien, Patricia Corral. Y aquí nos dicen sí sobre los miedos. A ver, ¿nos puedes dar alguna estrategia más, Vicky? ¿Alguna...? Pues mm, sinceramente sobre los miedos no sé mucho. no pasa nada. Y aquí nos dicen, ¿qué hacer cuando pegan? Pues cuando pegan, yo explicar esto, depende también de la edad, ya sabes que cada edad es diferente, pero un poco la cosa sería, en lugar, o sea, como poder decir esto, bueno, es que yo creo que habéis hablado esto un montón de veces, porque hay un montón de recursos de con las manos lo que se puede hacer es esto, con las manos no, lo que no pegamos. Bueno, eso lo decimos mucho en Relájate y Educa, pero no pasa nada porque lo vuelvas a contar porque a lo mejor hay gente que no ha visto mi vídeo sobre las manitas, no son para hacer otras cosas. O sea que cuéntanoslo porque habrá gente que Pues nunca a me mí haya me oído hablar. dices esto de pegar y es que tendría que ver la situación concreta, ¿por qué está pegando ese niño? ¿Sabes? Tendría que verlo. Porque si yo sé que lo que está pegando es porque hay celos, por ejemplo, pues podría actuar de una manera. Si lo que está pegando es porque hay enfado constante, porque algo le está pasando, sería como de otra, ¿no? Sería, para mí eso es leer a los niños, que me parece que de verdad es la gran clave, es la revolución, de verdad, en la sociedad. El que los adultos podamos entender más y más a los niños, creo que es la revolución, porque de esa manera es como que no tenemos heridas. Las heridas surgen justamente de no comprender, ¿no? Entonces, en el caso de pegar, pues eso, intentaría ver y de cualquier manera, pues súper amable, con una voz amable, porque cuando estás pegando es porque hay algo que te estás sintiendo muy mal, decir, y contundente también, ¿no? Es como amable y contundente, es decir, no se puede pegar, no como claramente, porque si me dices pegar, ¿qué edad tiene este niño? ¿Sabes? Es que depende, Sí, no es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 2. exactamente. Entonces, con un niño de 10 años, pues yo le podría contar esto de los dedos, le podría contar el funcionamiento, por ejemplo, del cerebro, que tiene mucho que ver con eso, de cómo la parte que les encanta aprender del cerebro, por cierto, les chifla desde muy pequeños. Entonces, entender que cuando pegamos es porque hay una parte del cerebro que es la que está activa y que en esa parte no razonamos y demás, entonces si paramos luego podemos solucionarlo. Es que depende de la situación, pero si hablas comprensivamente lo entienden todo. Si hablas sin juicio, creo que lo entienden, porque ¿no crees tú? Cuando hablas sin juicio ellos Eso comprenden. Pero ¿sabes lo que ocurre, Vicky? Que muchas veces tu hijo está en el parque y está teniendo un comportamiento inadecuado o que tú consideras inadecuado. A lo mejor no es inadecuado, pero tú por tu educación, por tu mochila, lo consideras inadecuado. El niño que no quiere compartir el juguete. No voy a decir el niño que pega. No quiere compartir su juguete.
A mí me puede parecer muy bien que mi hijo no comparte el juguete, pero hay otras madres a las que no y otros padres. Entonces, imaginemos que yo me siento fatal porque mi hijo no comparte el juguete y el niño se empeña en que no lo comparte. Y entonces yo empiezo a pensar, madre mía, todos los otros padres lo que están pensando de mí y lo que están pensando de mi hijo. Entonces, esa comprensión, ese acto de comprensión, que tiene mucho que ver, yo creo, con honrar al niño, se hace imposible, porque la voz que más se escucha no es la del niño, sus necesidades y su realidad, sino la de la educación que yo he recibido y las miradas de todos los demás, juiciosas y críticas sobre mí, que a lo mejor no son así en absoluto. A lo mejor son miradas de curiosidad, comprensivas o neutras, pero las madres y los padres, en un porcentaje altísimo, nos sentimos o se sienten muy, muy juzgados todo el rato. Y esto nos separa de esa comprensión hacia el niño, de poder leer a tu hijo realmente por cómo es tu hijo y no por lo que va a pensar ese padre y esa madre y ese padre y esa madre. Entonces, hay que hacer un ejercicio de limpieza de todo esto que no es fácil. Es una de las cosas que nosotros enseñamos en Relájate y Educa, estar presentes, comprender a tu hijo y estás solo con tu hijo. Y lo que piense ese señor que está ahí, aunque sea tu hermano, es su problema, que si lo trabaje él, es una cosa que no es tuya, no te lo cargues, no te lo lleves, actúa con esa persona. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo que si realmente hubiera esta comprensión sería una gran revolución, pero tenemos mucho ruido. Es lo que tú decías antes de los pensamientos y nuestras narrativas. Y muchas veces las madres y los padres nos machacamos y pensamos que todos los demás nos están machacando. Tenemos aquí un taladro. Tu. Aquí a lo mejor tú nos puedes dar alguna pista para intentar que estos pensamientos que no nos ayudan en absoluto y que tal vez ni siquiera sean reales, porque además son pensamientos de otros en muchos casos, que puede ser que sean así o que sean de otra manera, pero son de otros. ¿Qué podemos hacer para que estos pensamientos, saber, boom, los retiro, los aparco, no me sirven, no me ayudan? ¿Nos puedes dar alguna pista para ver qué hacemos con estos pensamientos, esta narrativa de la que tú hablabas A antes? mí, desde la perspectiva de mindfulness, lo que me viene es lo primero que es muy difícil rechazar pensamientos, ¿no? Cuando los rechazamos se vuelven más fuertes. Vuelven. Pero lo que sí es desarrollar la compasión. La compasión entendida, la compasión no es pena, ya sabes. La compasión es que ante un momento de sufrimiento, un momento difícil que estemos experimentando, que haya amor. Amor entendido a un acompañamiento amable a la circunstancia, ¿no? Entonces, ser padre o ser madre es algo muy difícil, yo creo que probablemente de lo más difícil que hay, de los roles más difíciles que hay. Entonces, poder desarrollar unos pensamientos que sean compasivos, de decir, soy un ser humano, tengo un rol difícil, tengo mi infancia también, que no, yo no la he elegido, a cuestas, poder, espera un segundito congelada, no sé si soy yo o eres Ha tú. sido un segundo, ya estás aquí. Vale, pues eso, en lugar de luchar contra esos pensamientos, es ir desarrollando más y más pensamientos de esos, compasivos. Es decir, que cuando aparece ese momento en el que todo es muy difícil y tienes mil voces, en lugar de luchar contra, haber cultivado esa voz amable que puede salir y decir, esto es difícil, ahora mismo esto es difícil y quiero estar aquí comprensiva y amorosa conmigo misma, ¿no? Y entonces, en lugar de luchar, lo que hace es que esos pensamientos empiezan a proliferar y acompañan las circunstancias difíciles. Eso podría ser una bonita práctica. Que, por cierto, esa práctica de pensamientos amables a los niños les flipa. Que no hemos hablado nada de eso. Pues eso es Ah, otro. pues nos queda, bueno, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Si tienes unos minutos, cuéntanos cómo usamos los pensamientos amables con los niños o cómo les enseñamos a ellos a Pues mira, usarlos. una práctica que les gusta mucho, yo tengo en mi canal de YouTube, hay algunas meditaciones grabadas que te puedo compartir o mandarte alguna para que tú la compartas. Tu canal de YouTube también es Cocotips. Sí, eso es. Cocotips en Instagram, Cocotips en YouTube y cocotips.es su página web.
Eso es. Y en YouTube hay bastantes vídeos grabados que grabé para un cole en la pandemia, con muchos juegos, muchas herramientas, y sé que hay niños y niñas que los usan después, hoy en día, por en coles que he ido me lo han dicho y eso, o sea que si a alguien les sirve, ahí están, ¿vale? ¿Y por qué lo decíamos esto? Ah, por lo de un ejemplo. Pues mira, sí, una cosa que les gusta muchísimo, que es curioso porque a los adultos nos cuesta mucho más, es hacer meditaciones en las que ellos cierran los ojos, conectan con alguien que les hace sonreír, o que puede ser un animal, por ejemplo, va muy bien con animales, mascotas, o alguien que esté vivo, eso sí que hay que decirlo, alguien que esté vivo para que no les lleve a la tristeza, sino que les lleve a darse cuenta de que tenemos un poder enorme que podemos traer al momento presente cuando lo necesitemos. Entonces tú piensas en esa persona y visualizas o sientes, te lo imaginas en un momento en el que está feliz, que lo está pasando bien, que está contenta, y entonces empiezas a mandarle pensamientos: que estés bien, que estés fuerte, que estés divertido. Entonces tú le puedes ir guiando y conectan un montón, un montón, un montón, y cuando luego les preguntas ¿cómo te has sentido? Se han sentido genial, porque ellos tienen esa capacidad todavía muy viva. Los adultos muchas veces nos hemos desconectado ya de eso, y a los niños más mayores les puede dar como vergüencilla, pero ¿sabes? Tipo 9 para abajo les encanta, y eso es también una de las grandes herramientas de mindfulness. Toda esa parte que a veces se le llama heartfulness, como corazón pleno. Las prácticas de gratitud son muy potentes. Bueno, pues otro día, Vicky, tendrás que volver a darnos de las prácticas de gratitud y del heartfulness. Genial. Nos vamos a despedir ya de ella y recordad, ella la encontráis en las redes sociales y en internet como Coco Tips, Coco, como el fruto, COCO Tips, TIPS, en YouTube, en Instagram, en su página web. Ya nos ha contado que en YouTube tiene muchas cosas, pero además os digo que es autora de 3 cuentos infantiles ilustrados fabulosos, y uno de ellos decía al principio que es Irene y el enfado. En mi casa se ha requete leído y está que se cae a cachos porque lo hemos leído muchísimo, pero tiene otros dos: Irene y el enfado, para gestionar la rabia, la ira a través de la meditación; quién es para niños, libros ilustrados; quién soy yo y dónde está la felicidad. Y estos los podéis comprar también a través de su página web, cocotips.es. Y además, si aquí hay profes, o si nos estáis escuchando algunos profes, AMPAs, etcétera, que sepáis que ella trabaja con familias y también trabaja en coles y hace formaciones en colegios. Y también hace formaciones de profesores, de profesorado. De manera que si os interesa, pues acudid a ella, porque ya veis que tiene muchísimas herramientas y que nos ha contado muy poquito de todo lo que sabe. Pues mira, decirte también que ahora en enero empiezan cursos de mindfulness en familia, en presencial, en Madrid, también por si a alguien le apeteciera probarlo. Y el 18 de diciembre es en un centro que se llama City Yoga, en Cuatro Caminos. Tenemos un taller que, si le apetece a la gente venir para probar, para conocernos y así, pues es eso, el 18. Hay una charla informativa primero sobre el curso que empieza en enero, que es de 7 semanas, que es un curso que hemos hecho un montón antes de la pandemia, muchas veces, y entonces son 7 sesiones en familia y luego 4 solamente para los padres y madres. Entonces Muy es bien. muy completo, es interesante. Entonces, si les apetece, hay una charla informativa que es online o presencial, y después hay un taller que pueden experimentarlo y que es muy agradable. Así que cuando montamos esos talleres son ratitos agradables en familia. Vicky, quiero que sepas que aquí nos están diciendo que qué pena que no los hagas online. Pues mira, los Para hemos que... hecho online en la pandemia, pero dejamos de hacerlo porque es que muchas de las cosas clave de los cursos las necesitamos hacer en presencial, que es crear un ambiente, poder tener tacto, poder tener objetos. Entonces, por eso se nos quedaba como frío el online. Lo siento un montón, pero a lo mejor un día aprendo a hacerlo online también y que sea más cálido. Y aquí nos preguntan, porque en la comunidad de Relájate y Educa hay mucho profesorado, hay muchos maestros, muchos profes.
Formación de profesorado ¿sobre qué? Sin voz, o sea, no te oigo yo a ti. Ah, Ahora sí, ahora sí. Menudo, madre mía. No sé lo último que has dicho. ¿y ahora? ¿Ahora me Sí, oyes? ¿Vuelto? ¿Sí? sí. Nos preguntan que formación del profesorado ¿sobre qué? ¿Qué formación? ¿Qué tipo? ¿Sobre qué enseñas a los maestros y a los profesores? Pues enseño a que ellos puedan enseñar a los niños mindfulness y gestión emocional basada en mindfulness. Sí, Vale. es una Y por formación aquí, y por aquí hay algún alumno tuyo de tu curso de familias que están Ah, diciendo muy mira recomendado. qué guay. Bueno, pues yo creo que por hoy nos despedimos. Espero que otro día vuelvas a contarnos más cosas. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Victoria. Coco Tips, acordaos para que la encontréis y podáis tener Muchísimas muchas gracias, más. Soraya. Gracias por este ratito. Un placer. Que estéis muy bien. Adiós. Chao, chao.